Ahora continuamos con la penúltima conferencia de la tarde a cargo de Alexis Saavedra Grandés, un licenciado en nutrición, también es parte de la Asociación de Nutricionistas Deportivas de Nutrición Deportiva de Perú y que además tiene un nivel 2 en quiniantoprometría por ISAC. Esta conferencia es muy interesante porque nuestro escenario, Alexis, está una gran mayoría con profesores de educación física, entrenadores y personas interesadas. Esta conferencia es muy interesante y espero que presten atención para que puedan entender los conceptos y después entrenarse para poder aplicarlo y que vean la aplicación que tiene una técnica como la quiniantropometría en la detección de talento deportivo. Así que muchas gracias, Alexis, y adelante. Buenos días, soy Alexis Saavedra, licenciado en Nutrición y Dietética, como mencionó, y antropometrista nivel 2 por ISAC, ¿no? Agradezco al doctor Milton Pinedo y a ustedes por compartir su tiempo. Asimismo, espero que el tema que se va a tratar ahora sea atractivo para todos ustedes. También agradecer a los ponentes que lo hicieron. He quedado maravillado con la información que nos han compartido. Me propusieron abordar sobre la aplicación de la antropometría como herramienta para la detección de talentos deportivos. Y más que traerles algo nuevo o respuestas en concreto, vengo con la intención de plantearnos algunas preguntas con el fin de algunos estímulos para futuras investigaciones. Y entrándonos a la parte de los conceptos, la cineantropometría es una ciencia aplicada al deporte que tiene una enorme importancia tanto para alto rendimiento, para los deportistas de alto rendimiento, como para las personas que realizan algún tipo de actividad física, ya sea con fines de salud. Y esta se utiliza en muchos campos como la nutrición, la educación física, medicina, biomecánica, y por nombrar algunos. Y todo esto con el objetivo de comprender la evolución del hombre en relación con el crecimiento, el estado de nutrición, la actividad física y el entrenamiento físico deportivo. Y dentro de todo esto de la cineantropometría se encuentra la técnica antropométrica como herramienta para la medición de peso, la talla, pliegues cutáneos, diámetros, longitudes y perímetros para la estimación de la composición corporal, el somatotipo y la proporcionalidad. Y para mantener coherencia en la técnica, las herramientas y sitios de medición con la información que se ha obtenido, existe una estandarización internacional de algunos protocolos, ¿no? Está regida por la Sociedad Internacional para el Avance de la Antropometría, o ISAC, por sus siglas en inglés. Y dentro de esto de las técnicas antropométricas, su aplicación, así como su no aplicación, van a ser factores que influyen en la carrera del deportista, ¿no? Por ejemplo, una composición corporal inadecuada en el deportista puede hacer que no alcance el máximo rendimiento deportivo, por lo que la posibilidad de la valoración de las características morfológicas a lo largo de toda, no sé, la temporada deportiva, ya sea en el periodo preparativo, en el periodo específico, en el periodo competitivo, nos va a ayudar a establecer pautas dietéticas. Además, como herramienta para la identificación de talentos deportivos, la cual hablaremos en las siguientes láminas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la valoración de la antropometría aporta aspectos útiles y prácticos para el profesional en las ciencias de los alimentos y ciencias del deporte, siendo una herramienta de consulta para la valoración y sobre todo para el seguimiento en el ámbito deportivo, ¿no? Entonces es así de su gran utilidad para el establecimiento de pautas dietéticas y entrenamiento deportivo, todo con la finalidad de mejora en el rendimiento deportivo. Y acá quería mostrarles acerca de la cantidad de artículos relacionados con talento y deporte que han sido publicados este año en los últimos 8 meses, y arroja un resultado de 10.000 aproximadamente, ¿no?
Y esto hace evidente que es un tema de gran interés. Sin embargo, no es que todos estos artículos indican en sí el camino o la fórmula o la herramienta mágica para identificar a talentos deportivos con un grado de precisión. Y es por ello que definir al talento nos puede llevar por distintas vías o caminos, ¿no? Porque hay conceptos de diversos autores, de los distintos campos, ya que no es lo mismo para la medicina, para la biomecánica, para la psicología, ¿no? Por lo que es difícil dar un concepto concreto. Y esto es importante porque a partir de definir o comprender lo que es el talento, se puede tomar como punto de partida para alcanzar nuestros objetivos. Y quería comentarles que presencié o hubo una ponencia sobre la perspectiva en el talento de la detección y el desarrollo de talentos deportivos por Alberto Lorenzo, ¿no? Y donde menciona sobre el concepto de talento deportivo. Y lo primero que menciona es que va a depender de muchos factores, ¿no? No solo de la antropometría, sino que la misma literatura indica que hay diversos factores para que una persona obtenga rendimiento. Según el estudio de Baker y Horton, que ahí está la referencia en las láminas, existen diversos factores que afectan directamente a la adquisición del rendimiento y que estas lo jerarquiza en dos niveles, ¿no? Una parte de las influencias primarias, donde encontramos factores genéticos, de entrenamiento y psicológicos, así como influencias secundarias, donde está la parte de los factores socioculturales y o contextuales, que afectan en menor medida la adquisición del requerimiento deportivo, ¿no? Y todos estos factores, la pregunta es, ¿dónde se encuentra la aplicación de la antropometría como herramienta en todos estos factores, ¿no? Entonces, podríamos decir que dentro de las influencias primarias, por ejemplo, como vemos en la figura, encontramos los factores genéticos. Y dentro de este ámbito de estudio se destaca que mucho de las variables con el rendimiento están condicionadas por variables genéticas, ¿no? Por ejemplo, eh, hace muchas décadas que el récord para los 100 metros no es establecido por atletas blancos, sino los deportistas afrodescendientes, van marcando la supremacía en las pruebas de velocidad, ¿no? Y esto se hace evidente en los Juegos Olímpicos desde Atlanta, Sydney, Atenas, Beijing, Londres y Río, ¿no? Con atletas como Donovan Bailey, Usain Bolt y Michael Johnson, lo van atestiguando. Y es acá donde la antropometría se hace partícipe, ¿no? Encontramos en estos atletas ya caderas estrechas, amplios hombros, un buen desarrollo muscular y una fuerte estructura ósea. Si nos vamos más allá en lo que es en cuanto a los factores de entrenamiento, eh, en la cual, como podemos observar, se considera la cantidad y calidad y los tipos de práctica van a marcar cambios en la composición corporal del talento, ¿no? Y en todo este proceso de entrenamiento es importante dar el acompañamiento al talento con la antropometría para aportar información que permita a los profesionales del cuerpo médico, físico y técnico para elaborar estrategias para mejorar el rendimiento de los talentos. Y ya en la parte de lo que serían las influencias secundarias, como los factores socioculturales, la importancia que una sociedad le da a un determinado deporte, por ejemplo, acá en Perú se da mucha importancia al fútbol, ¿no? Se va a determinar los recursos destinados a ese deporte, ¿no? El entorno familiar y sus características de acceso y recursos económicos es otro factor a tener en cuenta, ¿no? Ya que ellos son responsables y muchas veces se condiciona las etapas iniciales, inclusive posteriores, del deportista, ¿no? En la actividad. Por lo que acá la antropometría es una ventaja, por ejemplo, en términos de bajo costo de aplicación, así como mismo su facilidad de su aplicación, siempre y cuando la persona que lo vaya a aplicar sabe acerca de la antropometría, ¿no? Y asimismo la facilidad de transporte, ya sea en investigaciones de campo o en el campo, y además de estar validado para una amplia franja poblacional, ¿no?
Y todos estos factores donde está involucrada la antropometría van a implicar que una persona con sus capacidades innatas o iniciales llegue a adquirir el rendimiento experto. Y acá donde también rescato es que Alberto Lorenzo en esa ponencia mencionaba que más que saber y entender qué factores ayudan al desarrollo del atleta, es más interesante cómo hacer que todos estos factores se relacionen entre sí, ¿no? Para adquirir o llegar a tener rendimiento. Y acá sin duda alguna es importante el trabajo como equipo multidisciplinario en todo este proceso de desarrollo del atleta y integrar toda la información que se pueda tener con todos los diversos eh, implicados en esto, ¿no? Por otro lado, mencionaba que es aleatorio, ¿no? Aleatorio en que a todos nos gustaría tener la certeza que el camino que tomemos es el ideal, ¿no? Pero es difícil lograrlo y la mayoría de nosotros queremos resumir las cosas, queremos que sea lo más fácil, lo más simple, ¿no? Pero esto es mucho más complejo, ¿no? Y acá mencionaba que siempre hay un factor acá flotando, ¿no? Que se llama la suerte, ya sea la buena suerte o la mala suerte, la cual va a influir en el desarrollo del atleta. También mencionaba que hay distintas soluciones, no asumir que hay una única solución o idea inicial, sino que entender que podemos encontrar frente a distintas soluciones o caminos por la que un deportista puede tener un buen rendimiento, ¿no? Acá en estas imágenes se puede observar a atletas como Box y Boykins con diferencias físicas o antropométricas, ¿no? Y han sido tan capaces de competir y obtener igual rendimiento frente a otros deportistas con características antropométricas ideales. Y acá se menciona, o lo menciona Alberto, acerca del fenómeno de compensación, por lo cual entendemos que un exceso o una cualidad ayuda a compensar un defecto, ¿no? Un exceso de altura posiblemente ayude a compensar la falta de velocidad y coordinación, o al contrario, ¿no? El que tenga una talla baja está compensado con una gran velocidad y coordinación. Y este fenómeno en realidad se da en muchos deportes, por lo que es importante entender que un deportista también va a diseñar su propio camino y darle las herramientas y facilidades, ¿no? Todo esto porque va a tener unos altibajos hasta obtener el rendimiento experto. Lo otro que se menciona que es dinámico, ¿no? Frente quizás a una idea tradicional que unos nacemos con talento y otros que no. Pero este concepto dinámico da a entender de que nosotros podemos desarrollar nuestras capacidades y ser cada vez más expertos y obtener más rendimiento, ¿no? Por lo que va a ser muy importante que atletas con diferentes habilidades y destrezas requieren diferentes programas de desarrollo. No siempre va a ser lo mismo para aplicar a un gran grupo de talentos, ¿no? Posiblemente cada uno va a tener sus particularidades. Pero todo esto va a estar en evolución o en función al tiempo y al espacio. Y me refiero al tiempo y al espacio, por ejemplo, si comparamos especialidades deportivas de, no sé, hace 20 años con lo que es hoy y se observa claramente una evolución de dichas especialidades. Con el aspecto social, no sé si podemos recordar que el caso de un nadador donde había competido en los Juegos Olímpicos de Sydney, si no me equivoco, en la serie que le tocó nadar, fue, obtuvo una gran diferencia, ¿no? Y quedó como último. Pero recordemos que esta persona en su momento era el mejor de su país y lo único que había cambiado era el espacio donde esta persona se estaba desenvolviendo, ¿no? Y acá posiblemente en algunos medios indican que fue gracias a su padre que estaba ahí, pero de por sí esto tiene que ver con un concepto social donde debes poder comparar entre dos personas quién es bueno o malo con el fin de reconocer algo. Y asimismo la sociedad donde le toque desarrollarse también marca sus diferencias, ya sea, por ejemplo, en este caso, la dificultad de acceder a piscinas en casi la totalidad en países africanos, ¿no? En comparación con Estados Unidos o parte de Europa. Y ya dejando de lado estos dos conceptos, paso a plantearnos algunas preguntas, ¿no? De las tantas que pueden surgir en el proceso de la identificación de talentos.
donde cada idea, investigación o sistemas de selección que se aplican en los diversos países van sumando hasta llegar quizás un poquito o acercándonos a algo más concreto. Y acá es cuando nos hacemos la primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo debe comenzar la identificación de talentos? Acá en todos los deportes no hay un consenso sobre el mejor enfoque de la identificación de talentos y ante ellos nos podemos encontrar con factores fundamentales para el proceso de identificación. Uno de ellos es el momento cuando ocurre la identificación, es decir, la edad, y lo otro es la cantidad de oportunidades que se va a dar para su seguimiento. Por ejemplo, un estudio considerando la diferencia entre dos deportes de equipo, eh, por ejemplo, en este caso, el estudio hace mención en Reino Unido, el fútbol selecciona 15 jugadores de entre 7 y 8 años de edad para acceder a la academia de un club profesional. Mientras, por ejemplo, que en el rugby identifican aproximadamente 120 jugadores entre 14 y 15 años para pertenecer a la academia regional. Y adicionalmente, las sesiones de entrenamiento y la cantidad de incompetencias son mayores en el fútbol, a diferencia del rugby, ¿no? Y este tipo de situaciones hacen que difieran las oportunidades o afecte el enfoque que se le vaya a dar a la identificación de cada deporte. También su precisión para seleccionarlos y asimismo tiene un impacto en la retención de talentos, ¿no? Por ejemplo, si ahora mismo nos basáramos en esta imagen, posiblemente se escojan a los niños que se encuentren al lado izquierdo como talentos, ¿no? Y esto se da porque muchas veces obviamos el aspecto madurativo del deportista, considerando que el grado de desarrollo no siempre coincide con la edad cronológica, ¿no? Se corre el riesgo de sobreestimar las condiciones físicas de un niño cuyo desarrollo biológico es acelerado y que producto de ese desarrollo acelerado alcance mejores rendimientos por su mayor estatura, peso, la fuerza, velocidad y resistencia que el resto. Y esto muchas veces hace que los padres, y sobre todo los entrenadores, puedan sobreestimar su talento, ¿no? Siguiendo justamente la perspectiva biológica, donde la maduración, como mencioné, refleja el tiempo y el ritmo del progreso hacia el estado adulto maduro, va a variar considerablemente durante la adolescencia, ¿no? Y con diferencias entre niños y niñas. Por ejemplo, en esta figura se muestra la diferencia del desarrollo lineal de la edad cronológica frente al desarrollo no lineal de la maduración tanto en hombres como en mujeres. Y donde acá observamos el crecimiento acelerado ocurre típicamente a los 12 años en las niñas, en un rango ya sea de 10 a 14 años, y a los 14 años en los niños, ¿no? Tanto a los 12 o a 16 años. Y la selección a favor de los mejores dotados, acá tiene un momento trascendental, ¿no? Como en la imagen observamos, entre los 10 y 16 años, en esos rangos, que es cuando van a ir apareciendo y diferenciándose las características del funcionamiento de cada niña o niño. Es acá cuando con la maduración ocurren cambios fisiológicos independientes del nivel del entrenamiento, ¿no? Acá, por ejemplo, el tamaño de las fibras musculares aumenta en forma lineal desde el nacimiento hasta la adultez, tanto para las fibras de tipo 1 como de tipo 2, ¿no? El porcentaje de fibras tipo 1 en hombres van disminuyendo entre los 10 y 19 años, sin diferencias significativas con el sexo femenino, ¿no? También las concentraciones de fosfocreatina y la concentración de glucógeno aumentan progresivamente, ¿no? Así como durante la niñez, la fuerza va aumentando de manera lineal, con muy poca diferencia entre ambos sexos, pero cuando ya se da la pubertad, los varones comienzan a aumentarle aceleradamente. En cambio, con las niñas sigue con la misma curva de aumento, ¿no? que la edad prepuberal. Y nada, pues acá, y también con respecto a la activación muscular, los niños son menos capaces de utilizar plenamente las unidades motoras de fibras de tipo 2, por ejemplo. Y acá también nos planteamos otra, ¿no? O sea, entonces, ¿qué edad entonces es ideal para la aplicación
de la antropometría. Entonces, acá varios investigadores, por ejemplo, han demostrado que la edad al inicio del entrenamiento y la competición variaba notablemente entre los atletas senior exitosos en algunos deportes. Por ejemplo, el comité organizador de los Juegos Olímpicos en Atenas 2004 había analizado una gran cantidad de atletas, si no me equivoco, alrededor de 4.000 atletas olímpicos, que habían informado acerca de su edad inicial del entrenamiento en su deporte principal, en la cual, a excepción de deportes como la natación y el hockey sobre césped, los datos sugieren que la edad inicial de la práctica de una disciplina específica varía notablemente dentro de muchos deportes olímpicos y que una proporción considerable de atletas internacionales comenzaron a entrenar después del tradicional momento, ¿no?, de identificación del talento que estamos hablando de entre los 7 y 12 años, ¿no? Y entonces esto lo que implica es que para muchos deportes olímpicos el entrenamiento específico desde una edad temprana no es una condición previa indispensable para el éxito posterior. Y así como la maduración va modificando funciones fisiológicas independientemente del nivel de entrenamiento, por ejemplo, hay algunos estudios transversales y longitudinales que no han demostrado en sí si el entrenamiento intensivo a edades tempranas podría alterar la maduración. Por ejemplo, la gimnasia artística, ¿no?, que clásicamente se atribuye que el rigor del entrenamiento de la gimnasia artística condiciona la baja talla, ¿no?, y que se da en sus mejores exponentes. Pero acá existe información que se ha dado como una selección natural, de hace que aquellos niños y niñas que tienen una menor talla y una maduración tardía son los que van a tener mejores resultados en esta especialidad. Y acá es donde se da estos estudios y se mira de manera, en cada familia se realiza este estudio, se encontraron donde las hermanas y padres cumplen con estas mismas características antropométricas y asimismo con el historial de desarrollo. Por ello, un método para comprender la variabilidad de la edad y la madurez es la antropometría junto con otras herramientas, ¿no? Y todo esto va a permitir una mejor interpretación de la capacidad del atleta para informar mejor esta dicotomía, ¿no?, potencial versus rendimiento, especialmente cuando el talento se identifica a partir de categorías de edad anual o muy tempranas. Entonces, y lo otro problema o dificultad que se nos puede surgir es qué variables antropométricas debemos considerar en todo este proceso de identificación del talento. Existe una larga historia de estudios antropométricos de atletas olímpicos, donde se remonta a la documentación del físico, tanto en atletas de pista y campo, y a raíz de esto ha habido un gran interés, ¿no? Y como resultados se han identificando una serie de factores antropométricos en varios deportes, en todos los niveles de rendimiento, ¿no? Desde la parte no elite, desde la elite juvenil, desde la elite y super elite, y es acá que entre las muchas variables examinadas se encuentran, por ejemplo, la altura, la masa corporal, la longitud, la circunferencia de las extremidades, la cantidad de tejido adiposo, entre otros, ¿no? Y aunque los factores relacionados con la morfología puedan estar involucrados en la orientación de algunos atletas hacia deportes específicos, por ejemplo, como mencioné hace un momento, ¿no?, las gimnastas son típicamente las más pequeñas y livianas de todos los atletas, ¿no? Los levantadores de pesas tienen una alta relación entre la altura sentada y la estatura, ¿no?, muchas veces causada por las longitudes de las extremidades superiores e inferiores más cortas que el promedio. Y acá es donde muchas veces la antropometría ha sido sobreinterpretada, y lo que ha llevado a la práctica de cuestionables perfiles antropométricos que se elaboran, ¿no? Perfiles antropométricos fijos para identificar a los atletas, ya sea para la selección temprana. Y acá quisiera hacer mención a Francis Holloway, nutricionista también bastante bueno en el tema de la antropometría, y donde menciona que dentro del amplio abanico de deportes existen aquellos que están clasificados como cíclicos, y donde se repiten acá el mismo gesto biomecánico de principio a fin como el ciclismo, la natación o el remo, ¿no?
mientras que los otros, considerados acíclicos por la variedad de gestos motores, como por ejemplo los deportes de equipo y el fútbol, por ejemplo, ¿no? Y acá es donde se consideran que el rendimiento de los deportes cíclicos depende en gran medida de las características antropométricas, muy particulares como por ejemplo los brazos o piernas largas en remo, ¿no? Y es acá donde se da también este proceso de selección natural, ¿no? Donde los sujetos nacidos con características de estructuras óseas acceden sobre todo a la elite, y en estos casos la antropometría juega un rol importante desde un principio de la identificación de talentos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa en los deportes acíclicos? Muchas veces, que no es tan importante a veces si un jugador tiene un antebrazo más largo o corto, ¿no? Pero sí es importante que éste vaya a poseer otras características sobresalientes en áreas como motricidad, coordinación, visión periférica, entre otros, ¿no? Y estas aptitudes físicas muchas veces son las que van a cobrar mayor peso ponderal a la hora de explicar el rendimiento, muchas veces por encima de las antropométricas. Y es acá donde la antropometría quizás vaya a perder peso en la parte inicial de la identificación de talentos, pero hay que considerar que todo esto es un proceso dinámico, ¿no? Y que en el trayecto del desarrollo del talento se va a volver muy importante para elaborar estrategias de mejoras en el deportista. Y entonces, ¿en qué quedamos, no? O sea, ¿qué es lo que debemos hacer? Por ejemplo, acá en Perú estamos realizando un proyecto acerca justamente de la identificación de talentos en el cual estoy participando, y nosotros nos estamos basando en unos principales puntos, en estos tres, ¿no? Que les voy a mencionar, que es desarrollar un modelo objetivo, es decir, hacer un análisis lógico y el propósito de considerar variables o indicadores esenciales que vaya a influenciar en el deporte o en el juego, ¿no? Por ejemplo, en el balonmano, la longitud de la mano permite un mayor y mejor dominio en sí, o la envergadura para un mejor manejo del espacio, ocupar mayor espacio con acciones defensivas y ofensivas. Dos, brindar oportunidades para cambiar parámetros en un contexto de desarrollo de largo plazo. Se dan los numerosos cambios en las demandas deportivas que pueden ocurrir por diversas razones, ya sea en el cambio de las reglas, avances en el entrenamiento y en la misma ciencia del deporte, ¿no? Que van a proporcionar esta evidencia de que los deportes evolucionan con el tiempo. Por lo tanto, va a ser importante acá comprender la interacción entre las características del deportista y su contexto, ¿no? Va a ser un desafío clave para mejorar los procesos de identificación. Dos, considerar un enfoque dinámico, ¿no? Acá la práctica de la identificación de talentos se está haciendo bastante común, pero a menudo están limitados por la naturaleza transversal de las metodologías que se utilizan. Y como bien mencionó Joseph en la anterior ponencia, cada profesional sabe qué herramientas usarlos, ¿no? Y acá lo que quiero decir es que, si bien todas las metodologías tienen un mérito, también tienden a veces a asumir que el rendimiento actual de los adolescentes se puede utilizar para predecir los resultados en la edad adulta, ¿no? Un enfoque que no tiene en cuenta la naturaleza dinámica del desarrollo del atleta se ve afectado por factores como los mencionados, como la maduración, el crecimiento. Por lo que realizar estudios longitudinales y retrospectivos, y asimismo verificar qué es lo que dice la literatura, y siempre adoptando una perspectiva multidisciplinaria e integradora, donde todos los diferentes perspectivas y ciencias van a aportar sus metodologías. Y es así como vamos a poder comprender claramente qué es el talento y cómo se puede desarrollar. Haciendo mención ya en el punto 3, un poquito más extenso, las metodologías de investigación longitudinales y retrospectivas son dos enfoques que pueden abordar las limitaciones de los métodos transversales, ¿no? Y detectar el cambio de los atletas a lo largo del tiempo. Los diseños longitudinales implican la recopilación de los datos sobre los mismos individuos durante dos o más periodos de tiempo para justamente rastrear y evaluar el cambio del desempeño, ¿no? Sobre todo tener en cuenta el papel que van a jugar los factores de desarrollo en la parte del rendimiento físico durante la adolescencia. En el caso de los diseños retrospectivos,
retrospectivos, utilizar los logros profesionales de un atleta y acá ver qué características o identificar qué características pueden ser potenciales para los atletas que se están formando, ¿no? Y puedan ser muy importantes para el éxito deportivo. Y el combinarse estos enfoques metodológicos, tanto longitudinales y retrospectivos, en teoría, debería generar nuevos conocimientos que son importantes. Ya dejando un poquito de lado acerca de en qué edad debemos aplicarlo y debe ser quizás en la edad más temprana, al final de cuentas también hay que considerar que el desarrollo de un talento también es una cuestión económica, ¿no? Porque tenemos que decidir a dónde enviamos nuestros recursos. Y acá es donde debemos explorar alternativas como para identificar talentos, ¿no? Que ya sean por medio de la sugerencia de programas adicionales o alternativos, como la identificación de talentos maduros, algunos lo llaman a veces el reciclaje de talentos, pero y sí sobre la transferencia de talentos, ¿no? En edades posteriores. Y acá esto nos puede traer beneficios como las oportunidades de dar justamente una segunda oportunidad para los deportistas. Puede haber muchos atletas postpuberales que no adquirieron experiencia o que abandonen su deporte debido a la edad o lesiones, pero que aún poseen habilidades y capacidades fisiológicas que pueden aplicarse muy bien en otros deportes, ¿no? También da otros beneficios como una mayor probabilidad del éxito, ¿no? Ya si lo vemos de un nivel micro, muchas veces puede ser esto de gran interés para los entrenadores, de que puedan haber evidentes brechas de talentos en ciertos deportes. Y esto significaría como una inyección de talento hacia esas brechas. A un nivel macro lo podemos ver de que hay una mayor retención de talentos. Y esto puede ser también beneficioso en temas económicos, que hay un retorno de la inversión que se tuvo en ese deportista cuando estuvo en otra disciplina deportiva. También puede ser otro beneficio como la reducción de la incertidumbre en la identificación de talentos. Muchas veces las evaluaciones que se vaya a dar están menos influenciadas por las diferencias de la maduración que están presentes en gran medida entre los atletas prepúberes y púberes. Y acá también trabajar con atletas mayores va a ofrecer esta oportunidad de reducir el periodo durante el cual uno se debe pronosticar el éxito y en consecuencia puede aumentar la precisión de la predicción. Y acá es también donde vamos llamando algunos deportes donantes, donde el deporte donante es el deporte original, donde un atleta solía practicar como gimnasia artística, patinaje artístico, y donde se pueden trasladar a deportes receptores, como podrían ser el remo. Y eso va a ser muy importante por temas económicos y ver otras vías o caminos de conseguir talentos. Para dar algunos ejemplos, la ex gimnasta artística Yelena, por ejemplo, cambió a la edad de 15 años al salto con pértiga y ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Como Clara Hughes, que había reorientado con éxito su carrera hacia el patinaje en velocidad y también ganó los Juegos Olímpicos. Y es así como podemos trabajar también desde muy tempranas edades y desde cuando ya están también maduros, ¿no? Pero lo importante es esto, que la antropometría nos va a servir en todo este proceso, ¿no? Por ser el mismo hecho dinámico, desde la identificación inicial y durante todo este proceso de acompañamiento multidisciplinario. Y con respecto a todo esto, esta información que les he dado, sería importante considerar justamente estas nuevas conceptos o metodologías de investigación, tanto de la manera retrospectiva como longitudinal. Y muchas gracias, espero que les haya sido entretenido acerca de esta ponencia y nada, pues, gracias. Muchísimas gracias, Alexis, por excelente ponencia. Ahora tenemos algunas preguntas para usted. Una de ellas es que si los pliegues en una mujer son tomados de manera diferente a un hombre. ¿Sí me escucha? No, en realidad los pliegues, cada sitio de marcación ya está determinado, ¿no? Justo como les había mencionado, hay protocolos que se están aplicando.
Y los sitios de medición están muy relacionados justamente a los puntos de identificación de la parte de los huesos, ¿no? Lógicamente, la morfología en los varones y las mujeres va a cambiar, pero de por sí es por medio de la identificación de estos puntos anatómicos. ¿Cómo detectar el talento deportivo en edades tempranas para saber a qué deporte puedes rendir mejor, teniendo muchas condiciones para todos los deportes? Sí, es todo como digo, no hay un enfoque en sí de cómo es que realmente se debe iniciar, pero sí hay que considerar todos estos factores que mencioné al inicio, ¿no? Desde la parte genética, que esto va a cumplir un rol importante, y es ahí donde se trabaja de manera transversal la parte antropométrica, con ciertos indicadores que se tienen, ¿no? Pero a esto hay que hacer todo un proceso de seguimiento multidisciplinario para poder determinar si para este tipo de deporte es realmente el ideal para esta persona, ¿no? Como lo mencioné, ¿no? Hay muchas veces que en el medio camino del desarrollo el deportista decide transferir su talento hacia otro, ¿no? Y es acá donde también le puede servir. ¿Cree usted que el bio juega un papel fundamental en la selección de talento? Disculpe, no le escuché muy bien. ¿Me escucha ahora? Sí, a ver, sí. ¿Cree usted que el bio juega un papel fundamental en la selección de talento? Si se refiere a las metodologías de las biobandas, a eso, sí, definitivamente en muchos estudios se está empezando a aplicar, ¿no? Se ha aplicado en gran parte de lo que es rugby, en el fútbol también, ¿no? Y si bien es cierto, esto da en función a la edad de la maduración, pero también hay que considerar que este biobandas también está en relación también a los aspectos de las capacidades físicas. Yo creo que sí va a funcionar bastante bien, sin embargo, deberíamos hacer un poquito más del estudio acerca de esto. Y por última pregunta tenemos, ¿existe alguna diferencia entre nutrición y nutrición antropométrica? Entre nutrición y nutrición antropométrica. La nutrición como ciencia se va a apoyar en muchas herramientas, ¿no? Y dentro de todo esto es la antropometría. Definitivamente un nutricionista y sobre todo en la parte, si nos referimos a la parte deportiva, se va a apoyar con todo lo que es esta herramienta de la antropometría para poder realizar pautas dietéticas, ¿no? A fin de la mejora del rendimiento. Muchísimas gracias, Alexis. Gracias por la excelente ponencia. Y ahora pasamos al doctor Pinedo para la última presentación del último expositor. Muchas gracias. Listo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alexis, y gracias también por colaborar con nosotros en esta jornada de compartir conocimientos de jóvenes nutricionistas. Agradecido y esperamos que nos sigas acompañando en otras actividades. Felicidades, excelente conferencia.